El artista del hambre, Franz Kafka. En los últimos decenios, el interés por los ayunadores había disminuido muchísimo. Antes, era un buen negocio organizar grandes exhibiciones de este género, como espectáculo independiente, cosa que hoy, en cambio, es imposible totalmente. Eran otros los tiempos. Entonces, toda la ciudad se ocupaba del ayunador, aumentaba su interés a cada día de ayuno. Todos querían verle siquiera una vez al día. En los últimos del ayuno no faltaba quien se estuviera días enteros sentado ante la pequeña jaula del ayunador. Había, además, exhibiciones nocturnas, cuyo efecto era realzado por medio de antorchas. En los días buenos, se sacaba la jaula al aire libre. Y era entonces cuando mostraban el ayunador a los niños. Para los adultos, aquello solía no ser más que una broma en la que tomaban parte medio por moda, pero los niños, cogidos de las manos por prudencia, miraban asombrados y boquiabiertos a aquel hombre pálido, con camiseta oscura, de costillas salientes, que, desdeñando un asiento, permanecía tendido en la paja esparcida por el suelo, y saludaba, a veces cortésmente, o respondía con forzada sonrisa a las preguntas que le dirigían, o sacaba, quizás, un brazo por entre los hierros para hacer notar su delgadez, volviendo después a sumirse en su propio interior, sin preocuparse de nadie ni de nada, ni siquiera de la marcha del reloj, tan importante para él, una pieza del mobiliario que se veía en su jaula. Entonces se quedaba mirando al vacío, delante de sí, con ojos semicerrados, y solo de cuando en cuando había en un diminuto vaso un sorbito de agua para humedecerse los labios. Aparte de los espectadores que se renovaban sin cesar, había allí vigilantes permanentes, designados por el público, los cuales, si no dejaba de ser curioso, solían ser carniceros. Siempre debían estar 3 al mismo tiempo y tenían la misión de observar día y noche al ayunador, para evitar que por cualquier recóndito método pudiera tomar alimento. Pero esto era solo una formalidad introducida para tranquilidad de las masas, pues los iniciados sabían muy bien que el ayunador, durante el tiempo del ayuno, en ninguna circunstancia, ni aun a la fuerza, tomaría la más mínima porción de alimento. El honor de su profesión se lo prohibía. En realidad, no todos los vigilantes eran capaces de comprender tal cosa. Muchas veces había grupos de vigilantes nocturnos que ejercían su vigilancia muy débilmente. Se juntaban adrede en cualquier rincón y allí se sumían en los lances de un juego de cartas con la manifiesta intención de otorgar al ayunador un pequeño respaldo, durante el cual, a su modo de ver, podría sacar secretas provisiones. No se sabía de dónde, nada atormentaba tanto al ayunador como tales vigilantes. Como tales vigilantes le atribulaban, le hacían espantosamente difícil a su ayuno. A veces sobreponíase a su debilidad y cantaba durante todo el tiempo que duraba aquella guardia, gentes la injusticia de sus sospechas. Pero de poco le servía, porque entonces se admiraban de su habilidad, que hasta le permitía comer mientras cantaba. Muy preferibles eran para él los vigilantes que pegaban a las rejas y que, no contentándose con la turbia iluminación nocturna de la sala, se lanzaban a cada momento el rayo de las lámparas eléctricas. El rayo de las lámparas eléctricas de bolsillo que el empresario ponía a su disposición. La luz cruda no le molestaba. En general no llegaba a dormir, pero quedar traspuesto un poco podía hacerlo con cualquier luz, a cualquier hora y hasta con la sala llena de una estrepitosa muchedumbre. Estaba siempre dispuesto a pasar toda la noche en vela con tales vigilantes. Estaba dispuesto a bromear con ellos, a contarles historias de su vida vagabunda y a huir a cambio las suyas, solo para mantenerse despierto, para poder mostrarles de nuevo que no tenía en la jaula nada comestible y que soportaba el hambre como no podría hacerlo ninguno de ellos. Pero cuando se sentía más dichoso era al llegar la mañana, cuando por su cuenta les era servido a los vigilantes un abundante desayuno, sobre el que se arrojaban con el apetito de hombres robustos que han pasado una noche de trabajos en vigilia. Cierto que no faltaban gentes que quisieran ver este desayuno, un grosero soborno de vigilantes, pero la cosa seguía haciéndose, y si se les preguntaba si querían tomar a su cargo sin desayuno, la guardia nocturna no renunciaban a él, pero conservaban siempre sus sospechas. Pero estas pertenecían ya a las sospechas inherentes a la profesión del ayunador. Nadie estaba en situación de poder pasar interrumpiendo
días y noches como vigilante junto al ayunador. Nadie, por tanto, podía saber por experiencia propia si realmente el ayunador podía saberlo, ya que él era al mismo tiempo un espectador de su hambre completamente satisfecho, aunque por otro motivo tampoco lo estaba nunca. ¿Acaso no era el ayuno la causa de su enflaquecimiento tan atroz que muchos, con gran pena suya, tenía que abstenerse de frecuencias las emisiones, por no poder sufrir su vista? Tal vez su esquelética delgadez procedía de su descontento consigo mismo. Solo él sabía, solo él y ninguno de sus adeptos. ¿Qué cosa fácil era el ayuno? Era la cosa más fácil del mundo. ¿Verdad que no lo ocultaba? Pero no lo creían. En el caso más favorable le tomaban por modesto, pero en general le juzgaban un reformista o un farsante para quien el ayuno era cosa fácil, porque sabía la manera de hacerlo fácil y tenía, además, el cinismo de dejarlo entrever. Tenía que aguantar todo esto, y en el cursor de los años ya se había acostumbrado a ello, pero en su interior siempre le recomía este descontento y ni una sola vez. Al fin de su ayuno, esta justicia había de hacérsela. Había abandonado su jaula voluntariamente. El empresario había fijado 40 días como el plazo máximo de ayuno, más allá de lo cual no le permitía ayunar ni siquiera en las capitales del primer orden. Yo no dejaba de tener sus buenas razones para ello. Según le había señalado su experiencia, durante 40 días, valiéndose de toda clase de anuncios que fueran concentrando el interés, podía quizás aguijonearse progresivamente la curiosidad de un pueblo, pero, pasado este plazo, el público se negaba a visitarle, disminuía el crédito de que gozaba el artista del hambre. Claro que en este punto podían observarse pequeñas diferencias según las ciudades y naciones, pero, por regla general, los 40 días eran el periodo de ayuno más dilatado posible. Por esta razón, a los 40 días era abierta la puerta de la jaula, ornada con una guirnalda de flores. Un público entusiasmado llenaba el anfiteatro. Sonaban los acordes de una banda militar. Los médicos entraban en una jaula para medir al ayunador. Según las normas científicas y el resultado de la medición, se anunciaba a la sala por medio de un altavoz. Por último, dos señoritas, felices por haber sido elegidas para desempeñar aquel papel mediante sorteo, llegaban a la jaula y pretendían sacar de ellas al anunciador y hacerle bajar un par de peldaños para conducirle ante la mesilla en la que estaban servida una comidita de enfermo cuidadosamente escogida. Y en cierto momento el ayunador siempre se resistía. Cierto que colocaba voluntariamente sus huesudos brazos en las manos de las dos damas, inclinadas sobre él, le tendían después dispuestas a auxiliarle, pero no quería levantarse. ¿Por qué suspender el ayuno precisamente entonces a los 40 días? ¿Podía resistir aún mucho tiempo más? ¿Por qué cesar entonces, cuando estaba en lo mejor del ayuno? ¿Por qué arrebatarle la gloria de seguir ayunando y no solo la de llegar a ser el mayor ayunador de todos los tiempos, cosa que probablemente ya era, sino también la de sobrepujarse a sí mismo hasta lo inconcebible, pues no sentía límite alguno a su capacidad de ayunar? ¿Por qué aquella gente que fingía admirarlo tenía tan poca paciencia con él, si aún podía seguir ayunando? ¿Por qué no querían permitírselo? Además, estaba cansado, se hallaba muy a gusto tendido en la paja, y ahora tenía que ponerse de pie, cuán largo era, y acercarse a una comida, cuando con solo pensar en ella sentía náuseas y contenía difícilmente por respeto a las damas, y alzaba la vista para mirar los ojos de las señoritas, en apariencia tan amables, en realidad tan crueles, y movía después negativamente sobre su débil cuello la cabeza que le pesaba como si fuese un plomo. Pero entonces ocurría lo de siempre. Ocurría que se acercaba el empresario silenciosamente. Con la música no se podía hablar. Alzaba los brazos sobre el ayunador como si invitara al cielo a contemplar el estado en que se encontraba, sobre el montón de paja. Aquel mártir digno de compasión, cosa que el pobre hombre, aunque en otro sentido era, agarraba al ayunador por la sutil cintura, tomando al hacerlo exageradas precauciones, como si quisiera hacer creer que tenía entre las manos algo tan quebradizo como el vidrio, y no sin darle una disimulada sacudida, de forma que al ayunador, sin poderlo remediar, se le iban a un lado y a otro las piernas y el tronco. Se lo entregaba a las damas que entre tanto se habían puesto mortalmente pálidas.
Entonces el ayunador sufría todos sus males. La cabeza le caía sobre el pecho como si le diera vueltas y sin saber cómo se hubiera quedado en aquella postura. El cuerpo estaba como vacío. Las piernas, en su afán de mantenerse en pie, apretaban sus rodillas una contra la otra. Los pies rascaban el suelo como si no fuera el verdadero y buscaran a este bajo aquel, y todo el peso del cuerpo, por lo demás muy leve, caía sobre una de las damas, la cual, buscando auxilio, con aliento cortado. Jamás se hubiera imaginado de este modo aquella misión honorífica. Alargaba todo lo posible su cuello para librar siquiera su rostro del contacto con el ayunador. Pero después, como no lo lograba y su compañera más afortunada de ella no venía en su ayuda, sino que se limitaba a llevar sus manos temblorosas, el pequeño haz de huesos de la mano del ayunador, la portadora, en medio de las divertidas carcajadas de toda la sala, rompía a llorar y tenía que ser librado de su carga por un criado de largo tiempo atrás, preparado para ello. Después venía la comida, en la cual el empresario, en el seminario del desenjaulado más parecido a un desmayo que a un sueño, le hacía tragar alguna cosa en medio de una divertida charla con la que desviaba la atención de los espectadores del estado en que se hallaba el ayunador. Después venía un brindis dirigido al público, que el empresario fingía dictado por el ayunador. La orquesta recalcaba, todo un gran trompeo. Marchábase el público y nadie quedaba descontento de lo que había visto, nadie salvo el ayunador, el artista del hambre, nadie excepto él. Vivió así muchos años, cortados por periódicos descansos, respetado por el mundo, en una situación de aparente esplendor, mas, no obstante, casi siempre estaba de un humor melancólico, que se acentuaba cada vez más, ya que no había nadie que supiera tomarle en serio, con que además podrían consolarle. ¿Qué más podía apetecer? Y si alguna vez surgía alguien de ánimo piadoso que le compadecía y quería hacerle comprender que, probablemente, su tristeza procedía del hambre, bien podía ocurrir, sobre todo si estaba ya muy avanzado el ayuno, que el ayunador le respondiera con una explosión de furia y, con espanto de todos, comenzara a sacudir como una fiera los hierros de la jaula. Mas para tales casos, tenía el empresario un castigo que le gustaba emplear. Disculpaba al ayunador ante el público congregado, añadía que solo la irritabilidad provocada por el hambre, irritabilidad incomprensible en hombres bien alimentados, podía ser disculpable la conducta del ayunador. Después, tratado de este tema, para explicarlo, pasaba a rebatir la afirmación del ayunador del que era posible ayunar mucho más tiempo del que ayunaba. Alababa la noble ambición, la buena voluntad, el gran olvido de sí mismo, que claramente se revelaba en esta afirmación, pero enseguida procuraba echarla abajo solo con mostrar unas fotografías que eran vendidas. Al mismo tiempo, pues el retrato se veía el ayunador en la cama, casi muerto de inanición, a los 40 días de su ayuno. Todo esto lo sabía muy bien el ayunador, pero cada vez le era más intolerable aquella enervante deformación de la verdad. Presentábase allí como causa de lo que solo era consecuencia de la precoz terminación del ayuno. Era imposible luchar contra aquella incompresión, contra aquel universo de estulticia lleno de buena fe. Escuchaba ansiosamente desde su reja las palabras del empresario, pero al parecer las fotografías soltábase siempre de la reja y sollozando, volvía a dejarse caer en la paja. Él, ya calmado público, podía acercarse otra vez a la jaula y examinarlo a su gusto. Unos años más tarde, si los testigos de tales escenas volvían a recordarlas, notaban que se habían hecho incomprensibles hasta para ellos mismos. Es que mientras tanto se había operado el famoso cambio. Sobrevino casi siempre de repente, debía de haber razones profundas para ello. Pero, ¿quién es capaz de llamarlas? El caso es que cierto día el tan mimado artista del hambre se vio abandonado por la muchedumbre, ansiosa de diversiones, que prefería otros espectáculos para ver si en algún sitio hallaban aún el pasado interés. Todo en vano, como por obra de un pacto. Había nacido al mismo tiempo, en todas partes, una repulsión hacia el espectáculo del hambre. Claro que en realidad este fenómeno no podía haberse dado así. De repente, inmediatabundos y compugnidos, recordaban ahora muchas cosas que en el tiempo de la embriaguez
del triunfo no habían considerado suficientemente presagios no atendidos como merecían. Pero ahora era demasiado tarde para intentar algo. Cierto que era indudable que alguna vez volviera a presentarse la época de los ayunadores, pero para los ahora vivientes eso no era consuelo. ¿Qué debía hacer? Pues el ayunador, aquel que había sido aclamado por las multitudes, no podía mostrarse en barrancas por las ferias rurales, y para adoptar otro oficio no solo era el ayunador demasiado viejo, sino que estaba fanáticamente enamorado del hombre. Por lo tanto se despidió del empresario, compañero, por una carrera incomparable y se hizo contratar en un gran circo sin examinar siquiera las condiciones del contrato. Un gran circo, con su infinidad de hombres, animales y aparatos que sin cesar se sustituyen y se complementan unos a otros. Pueden, en cualquier momento, utilizar a cualquier artista, aunque sea a un ayunador, si sus pretensiones son modestas, naturalmente. Además, en este caso especial, no era solo el ayunador quien era contratado, sino su antiguo y famoso nombre. Y siquiera podía decirse, dada la seguridad de su arte, que, como al creer la edad mengua la capacidad, un artista veterano que ya no está en cumbre de su poder trata de refugiarse en su tranquilo puesto de circo. Al contrario, el ayunador aseguraba, y era absolutamente creíble, que lo mismo podía ayunar entonces que antes, y hasta aseguraba que si le dejaban hacer su voluntad, cosa que al momento le prometieron, sería aquella la vez en que habría de llenar el mundo de justa admiración. Afirmación que provocaba una sonrisa en las gentes del oficio que consideran el espíritu de los tiempos, del cual, en su entusiasmo, hubiese olvidado el ayunador. Más allá en su fondo, el ayunador no dejó de hacerse cargo de las circunstancias y aceptó sin dificultad que no fuera colocada su jaula en el centro de la pista, como número sobresaliente, sino que se la dejara fuera cerca de las cuadras, sitio por lo demás bastante concurrido. Grandes carteles de colores chillones rodeaban la jaula y anunciaban lo que había de admirar en ella. En los intermedios del espectáculo, cuando el público se dirigía hacia las cuadras para ver los animales, era casi inevitable que pasaran por delante del ayunador y se detuvieran allí un momento. ¿Acaso habrían permanecido más tiempo junto a él si no hicieran imposible una contemplación más larga y tranquila los empujones de los que venían detrás por el estrecho corredor y que no comprendían que se hiciera aquella parada en el camino de las interesantes cuadras? Por este motivo el ayunador temía aquella hora de visitas que por otra parte anhelaba como el objeto de su vida. En los primeros tiempos apenas había tenido paciencia para esperar el momento del intermedio. Había contemplado con entusiasmo la muchedumbre que se extendía y venía hacia él hasta que, muy pronto, ni la más obstinada y casi consciente voluntad de engañarse a sí mismo se salvaba de aquella experiencia. Tuvo que convencerse de que la mayor parte de aquella gente, sin excepción, no traía otro propósito que el de visitar las cuadras. Y siempre era lo mejor el ver aquella masa, así, desde lejos, porque cuando llegaban junto a su jaula, enseguida le aturdían los gritos e insultos de los dos partidos que inmediatamente se formaban. El de los que creían verlo cómodamente, y bien pronto llegó a ser este bando el que más apenaba al ayunador, porque se paraban no porque les interesara lo que tenían ante los ojos, sino por llevar la contraria y fastidiar a los otros, y el de los que solo apetecían llegar lo antes posible a las cuadras. Una vez que había pasado el gran tropel, venían los rezagados, y también estos, en vez de quedarse mirándole cuánto tiempo les apetecía, pues ya era cosa no impedida por nadie. Pasaba deprisa, a paso largo, apenas concediéndole una mirada de arrojo para llegar con tiempo de ver los animales. Y era un caso insólito de que viniera un padre de familia con sus hijos, mostrando con el dedo al ayunador y explicando extensamente de qué se trataba, y hablara de tiempos pasados, cuando él había estado en una exhibición análoga, pero incomparablemente más lucida que aquella, y entonces los niños, que a causa de su insuficiente preparación escolar y general, que sabían ellos lo que era ayunar, seguían sin comprender lo que contemplaban, tenían un brillo en sus inquisitores ojos, en que se traslucían futuros tiempos más piadosos. Quizás estaría un poco mejor las cosas, decíase a veces el ayunador,
Si el lugar de la exhibición no se hallase tan cerca de las cuadras, entonces les habría sido más fácil a las gentes elegir lo que preferirían. Aparte de que las molestias muchos y acababan por reprimir sus fuerzas las amenaciones de las cuadras, la nocturna inquietud de los animales, el paso por delante de su jaula de los sangrientos trozos de carne con que alimentaban a los animales de presa, y los rugidos de gritos de estos durante su comida, pero no se atrevían a decir a la dirección, pues sí, si lo pasaban bien, siempre tenían que agradecer a los animales la muchedumbre de visitantes que pasaban ante él, entre los cuales de cuando en cuando bien podían encontrarse alguno que viniera especialmente a ver a él. Quién sabe en qué rincón le mentirían si al decir algo les recordaban que aún vivían y les hacían ver en resumidas cuentas que no venían a ser más que un estorbo en el camino de las cuadras. Un pequeño estorbo, en todo caso, un estorbo que cada vez se hacía más diminuto. Las gentes se iban acostumbrando a la rara manía de pretender llamar la atención como ayudador en los tiempos actuales, y adquirir este hábito quedó pronunciada la sentencia de muerte del ayunador. Podía ayunar cuanto quisiera, y así lo hacía, pero ya nada podía salvarle. La gente pasaba a su lado sin verle, y si intentara explicarle a alguien el arte del ayuno. A quien no lo siente, no es posible hacérselo comprender. Los más hermosos rótulos llegaron a ponerse sucios e ilegibles. Fueron arrancados y a nadie se le ocurrió renovarlos. La tablilla con el número de los días transcurridos desde que había comenzado el ayuno, que en los primeros tiempos era cuidadosamente mudada todos los días, hacía ya mucho tiempo que era la misma, pues al cabo de algunas semanas este pequeño trabajo habíase hecho desagradable para el personal, y de este modo cierto que el ayunador continuó ayunando, como siempre había anhelado, y que lo que hacía sin molestia, tal como en otro tiempo lo había anunciado. Pero nadie contaba ya el tiempo que pasaba. Nadie, ni siquiera el mismo ayunador, sabía qué números de días de ayuno llevaba alcanzados, y su corazón se llenaba de melancolía. Y así, cierta vez, durante aquel tiempo en que un ocioso se detuvo ante su jaula y se rió del viejo número de días consignados en la tablilla, pareciéndole imposible, y habló de engañifa y de estafa. Fue esta la más estúpida mentira que pudieron inventar, la indiferencia y la malicia innata. Pero no era el ayunador quien engañaba, él trabajaba honradamente, sino que era el mundo quien se engañaba en cuanto a sus merecimientos. Volvieron a pasar muchos días, pero llegó uno en que también aquello tuvo su fin. En una ocasión, un inspector se fijó en la jaula y preguntó a los criados por qué dejaban sin aprovechar aquella jaula tan utilizable que solo contenía un podrido montón de paja. Todos lo ignoraban, hasta que por fin uno, al ver la tablilla del número de días, se acordó del ayunador. Removieron con horcas la paja y en medio de ella hallaron al ayunador. ¿Ayunas todavía?, preguntóle el inspector. ¿Cuándo vas a cesar de una vez? Perdónenme todos, musitó el ayunador, pero solo le comprendió el inspector que tenía el oído pegado a la reja. Desde luego, dijo el inspector, poniéndole el índice en la sien para indicar con ello al personal el estado mental del ayunador. Todos te perdonamos. Había deseado toda la vida que admirarais mi resistencia al hambre, dijo el ayunador. Y la admiramos, repuso el inspector. Pero no debíais admirarla, dijo el ayunador. Bueno, pues entonces no la admiraremos, repuso el inspector. Pero, ¿por qué no debemos admirarte? Porque me es forzoso ayunar, no puedo evitarlo, dijo el ayunador. Eso ya se ve, dijo el inspector. Pero, ¿por qué no puedes evitarlo? ¿Por qué? Dijo el artista del hambre, levantando un poco la cabeza y hablando en la misma oreja del inspector, para que no se perdieran sus palabras, con los labios extendidos como si fuera a dar un beso. Porque no puedo encontrar comida que me gustara. Si lo hubiera encontrado, puedes creerlo, no habría hecho ningún cumplido y me habría hartado como tú y como todos. Estas fueron sus últimas palabras, pero todavía en sus ojos quebrados mostrábase
la firme convicción, aunque ya no orgullosa, de que seguiría ayunando. «Limpien aquí», ordenó el inspector, y enterraron el ayunador junto con la paja, y en la jaula pusieron una pantera joven. Era un gran placer hasta para el más obtuso de sentido por ver aquella jaula, tanto tiempo vacía, la hermosa fiera que se revolcaba y daba saltos. Nada le faltaba, la comida que le gustaba, tráigansela, sin largas cavilaciones, sus guardianes. Ni siquiera parecía añorar la libertad. Aquel noble cuerpo, provisto de todo lo necesario para desgarrar lo que le pusiera por delante, parecía llevar consigo la propia libertad. Parecía estar escondida en cualquier rincón de su dentadura, y la alegría de vivir brotaba con tan fuerte ardor en sus fauces que no les era fácil a los espectadores poder hacerle frente, pero se sobreponía a su temor. Se apretaba contra la jaula y en modo alguno querían apartarse de allí.